¿De quién, pues? ¿De qué? Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por asistir. Permítanme presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Solano Cornejo. Soy ingeniero en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Actualmente soy investigador RENACIT en el grupo María Rostorowski, nivel 1, y laboro como docente, investigador principal en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente soy candidato a doctor en Ingeniería de Alimentos. Agradeciendo en primer lugar al Colegio de Ingenieros por permitirme reunirme con ustedes para tratar un tema de importancia y de actualidad en lo que es tecnología de alimentos, aprovechando el marco de las conferencias por nuestro 56 aniversario de Fundación Nacional. Perdón, de Fundación. Es importante resaltar y agradecer la invitación del ingeniero Juan Carlos Albines, presidente del capítulo de Industrias Alimentarias y Agroindustrias del Consejo Departamental de Lambayeque. Muy bien. El tema que nos reúne hoy día es el ultrasonido, pero específicamente dentro de ultrasonidos, los que están en el rango de los llamados ultrasonidos de alta potencia. Los ultrasonidos de alta potencia que tienen la capacidad de alterar estructuras, alterar comportamientos de tejidos, de estructuras, de coloides, de organelos e incluso, como ya lo hemos demostrado en alguna investigación, de alterar macromoléculas, lo cual en el campo de la industria alimentaria es particularmente importante porque muchas veces necesitamos alterar. Las alteraciones en la industria alimentaria, por lo general, siempre están relacionadas a procesos térmicos que aportan la energía necesaria para que estos cambios estructurales o estos cambios a nivel de conformación molecular se den. Pero el gran problema es que muchas veces este aporte de energía buscando un cambio
va a llevar a cambios que no lo deseamos. Entonces, la gran incógnita de la industria alimentaria siempre fue, ¿cómo puedo lograr yo modificar estas estructuras? ¿Cómo les puedo yo aplicar o entregar energía sin que necesariamente esta energía sea térmica? Porque aparejado a él va ciertos cambios que no deseamos. Y una de las respuestas, y de las grandes respuestas, es ultrasonidos. Es ultrasonidos. Pero ultrasonidos en el rango que están entre los 20 kilohertz y máximo alrededor de los 100 kilohertz. Estos son los ultrasonidos llamados de alta potencia porque pueden entregar potencia a una estructura, a una molécula, a una macromolécula, a un tejido. Por encima de los 100 kilohertz hasta 1 megahertz, incluso hasta más allá, ya no hay tanto aporte de energía. La alteración es menor. Por eso es que ese rango es el que se utiliza normalmente para las aplicaciones médicas. Cuando queremos tener una ecoimagen de un tejido, una ecoimagen de una estructura, utilizamos esos rangos de ultrasonido. ¿Por qué? Porque la vibración es tan alta y la energía tan baja de ser entregada que no hay afectación del tejido. ¿Ok? Ese es un extremo. Nosotros estamos en el punto intermedio, en el cual, si bien está encima del rango de audición humana, está por debajo de los 100 kilohertz y es capaz de entregar energía. ¿Cuánta energía es capaz de entregar? Los investigadores lo han catalogado de muchas maneras, lo han eh, presentado de muchas maneras. Muchos hablan de watts por centímetros al cuadrado, pero generalmente, y parece ser un error conceptual, estas expresiones están ligadas principalmente a la cantidad de energía que el equipo entrega. Pero quien realmente hace el efecto que nosotros esperamos no es la energía que el equipo entrega, es la energía que el alimento absorbe. Esa es la que se va a convertir en la energía que alcance el nivel de energía de activación necesaria para que el efecto deseado se presente. Si hacemos un poquito de memoria y recordamos la ecuación de Arrhenius o el modelo de Arrhenius tiene incluida una constante, que es la constante de activación, de energía de activación, que es la energía necesaria para que cualquier reacción química, enzimática, microbiana, por tanto, se presente. O sea, tenemos que entregarle al alimento esa energía, o el alimento debe absorber esa energía para que, llegado al nivel de la acumulación necesaria en una determinada cantidad de joules por mol o kilojoules por mol, la reacción necesaria se presenta. Eso es un poco los temas que vamos a ver el día de hoy y los vamos a centrar en nuestro campo, en el campo de los alimentos. Permítame compartir la presentación. Si son tan amables de indicarme si es que se puede ver la presentación. Ah, ok. Perfecto, gracias. Muy bien. El tema que nos reúne hoy día son los ultrasonidos de alta potencia en aplicaciones actuales en alimentos. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy, permítame un segundito. Muy amable, muchas gracias. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy va a ser
una introducción muy rápida a lo que son los ultrasonidos, cierto entendimiento de su mecánica, física, por supuesto. Segundo, vamos a ver algunos efectos esperados, que son los efectos con los cuales nosotros trabajamos. Vamos a ver el otro lado de la medalla también, que son los efectos colaterales de los alimentos, efectos que nosotros por lo general tratamos de minimizar o mantener siempre bajo control porque no son lo que nosotros deseamos. Vamos a ver las formas con que los ultrasonidos se aplican tanto a nivel de investigación como a nivel industrial. Y vamos a ver muy rápidamente algunas pocas aplicaciones de las tantas que hay en tecnología de alimentos. Para la mecánica de la conferencia, yo les voy a agradecer que mientras esté dando la conferencia, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna acotación, tienen alguna duda que pueda enriquecer y hacer más dinámica nuestra conferencia del día de hoy, pues simplemente levanten la mano. Si yo me estoy demorando mucho de repente en verlos porque está atento a esto, pues abran su micro y pidan la palabra y plantean su pregunta con toda confianza. Siendo esto un tema muy puntual, yo voy a ir de frente al grano, pero hay temas colaterales que no los voy a tocar básicamente por una cuestión de tiempo, pero si ustedes desean o tienen alguna pregunta, alguna incógnita, alguna idea, con todo gusto, ya ustedes saben, simplemente es levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y hacer su pregunta. ¿Ok? Muy bien. Definido esto, ¿qué son los ultrasonidos? Los ultrasonidos, en realidad, son ondas de sonido que trabajan por encima del rango de percepción humana. Estamos hablando de encima de los 20 kilohertz. Ahora bien, en realidad, ¿qué es una onda de sonido? Una onda de sonido realmente es una onda de alta y baja presión armónica. Significa que el pico de alta presión tiene como espejo un pico de baja presión. Y ese pico de alta y de baja tiene una frecuencia, la distancia entre pico de alta y pico de alta presión. Mientras más corta sea la distancia, tendremos mayor frecuencia, porque evidentemente son ondas en el tiempo. Si yo estoy hablando de 20 kilohertz, estoy hablando de 20.000 ondas por segundo. ¿Ok? Ahora, los ultrasonidos son una forma de vibración de alta frecuencia, que cuando nosotros la aplicamos, generalmente en alimentos líquidos, aunque ya se trabaja también en alimentos sólidos, en alimentos líquidos va a generar una muy intensa mezcla de fluidos y esta mezcla de fluidos de alta velocidad va a generar fuerzas de corte a microescala que tienen la propiedad de alterar las propiedades físico-químicas y las propiedades estructurales de un material, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la potencia que entreguen, dependiendo del medio que se propaguen, dependiendo de la estructura del alimento, dependiendo de la estabilidad de la macromolécula que yo quiera alterar o que esté recibiendo la energía. Y evidentemente todo esto relacionado a la energía de activación que esa reacción en particular que yo estoy buscando requiera. Ahora, para un poco visualizar de lo que estamos hablando, un ultrasonido se ve y escucha aproximadamente de esta manera. Un sonicador de probeta. Observen cómo estas pasas de arándano ya per se están liberando algo de colorante. ¿Qué pasa cuando esa liberación se ayuda con ultrasonidos?
Como ya pudieron darse cuenta, el ultrasonido favorece los fenómenos de transferencia de masa y también los fenómenos de transferencia de calor. Ahora bien, los ultrasonidos tienen su base de efectos principalmente en el llamado efecto de cavitación. ¿Qué es un efecto de cavitación? Un efecto de cavitación se produce generalmente en soluciones incompresibles. Los líquidos, por lo general, se consideran incompresibles. Por eso es que las primeras aplicaciones de ultrasonidos están centrados en líquidos, en alimentos líquidos. El ultrasonido, sobre todo el de probeta, como el que acaban de ustedes de ver, es un tipo de ultrasonido que ejerce una onda de choque, primero una onda de alta presión que comprime el alimento. La onda de baja presión, igualmente fuerte, pero en el otro sentido, crea un vacío. Al crear un vacío, se va a formar una burbuja. Cuando venga la siguiente onda de alta presión, la burbuja simplemente implosionará. Y esta implosión y este golpe crea fuerzas que hacen que los fenómenos ocurran. Si una onda de sonido es una onda de alta y de baja presión, significa que se van a generar rápidos cambios de presión que van a provocar un movimiento de fluido llamado flujo acústico. Nosotros, en transferencia de calor, hablamos de un flujo convectivo, ¿no es cierto? En el cual los fluidos se mueven por diferencia de densidades. En este caso, el ultrasonido está provocando una onda, como ya pudieron ver en el video, una onda focalizada de altas y bajas presiones 20,000 veces por segundo, lo cual va creando burbujas de cavitación que van haciendo el efecto. De esta manera, lo que genera este flujo acústico genera un fenómeno de cavitación generalizado y la dispersión de ondas de choque que son las que nosotros utilizamos para el procesamiento de alimentos. ¿Qué le pasa a una burbuja cerca de una pared? Ese es un trabajo de la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda. En este caso tenemos un modelo en el cual tengo la cabeza del transductor del ultrasonido, el punto de la probeta, tenemos una pared, agua y tenemos una burbuja. Y el dominio de trabajo va a ser el marcado en el rectángulo. El movimiento va a ser de arriba a abajo, transversal a la pared. Cuando el ultrasonido empieza a aplicarse, observen cómo la presión va oscilando alrededor de entre 100 y 300 kilopascales. Ok, la presión está ondulando. En este modelo en el cual tenemos una burbuja que está a una distancia, en el momento de bajada de presión, la burbuja se va a expandir y llegado a un volumen crítico, la burbuja va a implosionar. Estamos hablando de que el máximo tamaño se alcanzó a los 18 microsegundos. La burbuja está en proceso de implosión. Nuevamente, y quiero que observen que la implosión, aquí en línea roja, generó un incremento de hasta cerca de 15 megapascales como onda de choque. Si se mantiene una distancia constante, observen que la distancia a la pared va a determinar la forma en la cual la burbuja implosiona.
desde una forma muy aplanada hasta una forma libremente elipsoidal. Dependiendo de la distancia a la pared o la distancia a un microbio objetivo o una macromolécula objetiva, la presión es diferente. Mientras más distancia haya al objetivo físico microbiano o de macromolécula, el efecto es menor. Siempre hablamos en física. Ahora bien, las ondas de choque que la cavitación ultrasónica produce generan dos fenómenos. Primero, genera un fenómeno de impacto de jet, que se puede considerar un efecto puntual. Es casi como un martillo que golpea el interior de la burbuja. Y segundo, ejerce un efecto de colapso toroidal, referido a colapso toroidal porque si el impacto de jet es puntual, el colapso toroidal es como tiene la forma de una dona. Lo vamos a ver en un momento. Los dos generan múltiples ondas de choque de alta velocidad, alta presión y alta temperatura. Y es tanto el impacto de jet como el colapso toroidal el que va a generar las ondas de choque múltiples, multidireccionales, a alta velocidad y alta presión. Imagínense un microbio que está recibiendo dos ondas de choque de efecto de cizalla. Imagínense ese efecto de cizalla o ese efecto puntual contra una macromolécula. Es este impacto, estas ondas de choque, las que van a generar cambios a nivel molecular, a nivel coloidal y a nivel de microorganismos. ¿Qué es lo que sucede al interior de una burbuja que está colapsando? Lo hemos visto hace un momento desde fuera. Veámoslo ahora desde dentro. Permítame un segundo, por favor. Quiero ver cómo puedo. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que sucede al interior de una burbuja que colapsa? Este es un trabajo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Francia, estableciendo que la distancia es un radio máximo. Esta burbuja, observen cómo colapsa.
se necesita que se alcance un mínimo radio para que la burbuja pueda implosionar. Observen el impacto de jet puntual y el colapso toroidal de efecto difuso o disperso, para ser más exacto. Muy bien. Observen el incremento del radio, el colapso y el aumento de la presión. Veamos más lentamente la implosión de la burbuja por cavitación. Esta cabeza de agua de acá es justamente la que va a crear el impacto de jet. ¿Por qué? Porque está chocando contra la inercia y la tensión superficial del agua que lo rodea. En el interior de la burbuja está líquido. El choque produce ondas de choque y hace que el agua se mueva en forma de corona dentro de la burbuja. Observen que se va a formar un toroide de vapor que va a hacer que el líquido se mueva alrededor de la burbuja. Pero la burbuja está en colapso. Observen que el agua todavía sigue moviéndose. Hay vapor entrampado dentro del jet y el toroide está a punto de colapsar. Perdonen un segundo. Me olvidé compartir, si no me equivoco. Mil disculpas, sí, me olvidé compartirlo. Ok, ahora sí. Quiero que observen, por favor, cómo es que una burbuja colapsa. Se necesita que al menos la distancia sea el punto 56 del radio máximo. Así es como una burbuja colapsa. Pueden abrir su micro, por favor, si tienen alguna indicación. Quiero que observen esto. Impacto de jet, primera onda de choque, colapso toroidal, múltiples ondas de choque. Impacto de jet durante la implosión. El impacto de jet se genera porque hay una manga de agua que se mueve a tan alta presión que literalmente el agua es un sólido contra el cual golpea y ese sólido se da por la tensión superficial. El agua al interior de la burbuja empieza a correr en paralelo dentro del toroide que ya se ha formado. Recuerden que hay vapor atrapado tanto dentro del toroide como dentro de la columna pues, dentro de la columna del impacto de jet. El toroide está comprimiéndose. Esta es la zona del toroide.
y las ondas de choque que se producen tras el colapso de los dos. Nuevamente, impacto de jet y toroide. Entonces, estas son las formas en que se generan las ondas de choque, que son las que finalmente van a propiciar el efecto que estamos deseando. ¿Cuáles son esos efectos que estamos deseando? Por ejemplo, a nivel de proteínas, los ultrasonidos han demostrado que ocasionan el fraccionamiento del complejo actomiosina y micela de caseína. Ya está demostrado. Nosotros en los últimos estudios que hemos estado haciendo, hemos encontrado que hay evidencia de ruptura de micela en leche fresca cuando ha sido sometida a tratamientos ya prácticamente a partir de los 0.3 kilojoules por mililitro. 0.3, 0.2 kilojoules por mililitro, ya encontramos efecto de fraccionamiento de micela. Asimismo, se ha logrado demostrar que pueden promover el desdoblamiento y la agregación de las proteínas. Otro efecto que hemos encontrado nosotros es que los ultrasonidos logran provocar en ciertos coloides la agregación de proteína, la formación de complejos proteicos intraproteína o también con otro tipo de proteínas. En cuanto a lo que son las grasas, los ultrasonidos tienden a reducir los glóbulos de grasa en la leche, por ejemplo, de 28 a 13 micrómetros, o tienden a romper incluso los glóbulos, liberando la grasa al suero de la leche. Esto es una investigación de Zoom de este año, justamente, y muchos de sus resultados están aquí. Podemos ver, por ejemplo, en línea negra, que la leche sin tratamiento térmico tiene un volumen de glóbulo de grasa que en promedio está alrededor de los 200 micrómetros, perdón, y conforme se le va aplicando mayor cantidad de ultrasonidos, el tamaño promedio no solamente se va desplazando hacia la izquierda, hacia tamaños de partícula más pequeños, sino también a menor abundancia. Los ultrasonidos, por lo tanto, tienen efectos sobre los dos macrocomponentes principales de los alimentos, como son las proteínas y las grasas. Con referencia a los microorganismos, los ultrasonidos de baja intensidad energética promueven el desarrollo y crecimiento microbiano debido a que logran deshacer los racimos y lograr una mejor distribución del microbio en todo el alimento que se quiere mejorar. Aparte, incrementan la permeabilidad de la membrana y aceleran los fenómenos de transferencia de sustancias. Acortan la fase lag, promueven el crecimiento microbiano y aportan la energía necesaria para una serie de reacciones químicas y enzimáticas intracelulares. En otras palabras, si nosotros no aplicamos la suficiente densidad energética, pueda que no solamente no estemos eliminando microbios, sino muy probablemente estemos propiciando su crecimiento. Pero cuando determinadas cantidades de energía logran ser entregadas, empiezan a presentarse una serie de fenómenos en los cuales ya se aprecian daños a nivel de pared celular y membrana citoplasmática. Daños físicos a nivel de cápsulas bacterianas, que son elementos de protección para los microbios, efectos dañinos en componentes intracelulares y aceleración del efecto de ciertos agentes antimicrobianos, como ácidos, aceites esenciales, preservantes y calor. Los ultrasonidos de alta densidad pueden trabajar de manera antimicrobiana solos o en combinación con otras técnicas de conservación, lo cual los hace perfectos para la aplicación de técnicas de obstáculos o tecnología de barreras o tecnología combinada. Aparejado estos efectos que estamos buscando, existen otros efectos colaterales que no son necesariamente los más esperados. Los procesos térmicos, por ejemplo, en la mayoría de los alimentos procesados, son de requerimiento legal. Estos tratamientos térmicos han mostrado ser una tecnología eficiente, por ejemplo, en el caso de estabilización de leche.
en el caso de estabilización de algunas conservas, incluso conservas de alta acidez. Pero aparejado a este efecto beneficioso, también hay la aparición de ciertos efectos colaterales negativos, tales como destrucción de vitaminas, alteración de la estructura de las proteínas con pérdida de propiedades funcionales, insolubilización de minerales, reacciones adversas, aceleramiento de reacciones adversas como son oxidación de lípidos, reacciones de Maillard, coagulación de proteínas, interacciones grasa, lípidos, ruptura de algunos coloides con separación de fases. Entonces, para trabajar con ultrasonidos necesitamos un delgado equilibrio entre lo que es la cantidad de energía, el efecto deseado para buscar potenciarlo y los efectos indeseados que tratamos de minimizar. Eso es algo que la investigación todavía está desarrollando. Ahora, por otro lado, si bien la tecnología de ultrasonido se considera una tecnología no térmica porque no usa calor como tal, lo cierto es que el tratamiento ultrasónico de alimentos lleva consigo una elevación de la temperatura. ¿Por qué es esto? Porque de todas maneras el ultrasonido tiene un aporte energético y mucho de ese aporte energético cuando propicia la fricción molecular genera calor. En muchas investigaciones, sobre todo las que están antes del año 2020-2021, muchos de los investigadores no han logrado separar tanto el efecto térmico como el efecto propio de los ultrasonidos, cosa que nosotros en el grupo de tecnologías emergentes en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo sí hemos logrado separar y estamos diferenciando en cuanto a poder focalizar estrictamente cuánto es la energía propia de ultrasonidos no térmica que nos permiten alcanzar ciertos efectos. Los modos de aplicar los ultrasonidos básicamente tienen dos formas, la forma de batch y la forma continua. Y la propia forma de entregar el ultrasonido puede a su vez ser de dos maneras. Puede ser en un baño de ultrasonidos en el cual el ultrasonido entra en un baño de agua y es el agua el medio a través del cual el ultrasonido se propaga, o podemos utilizar un ultrasonido llamado de probeta. ¿Por qué? Porque es un vástago metálico el que pone en contacto el ultrasonido con el alimento en el cual buscamos hacer la transformación. En el primer video que vimos, lo que vimos fue un ultrasonido de probeta, y es el central que pueden ver ustedes aquí en azul. Después voy a alcanzarles la presentación. Aquí hay 3 videos que me gustaría que los vieran, que son aplicaciones iniciales de cómo los ultrasonidos trabajan. Vamos a ver solamente uno que es muy interesante y muy ilustrativo de qué es lo que un equipo de ultrasonidos puede hacer. Sobre todo a nivel de emulsiones. Agua abajo, aceite arriba. Las ondas de choque, el flujo acústico, está empezando a hacer la mezcla de los dos y está reduciendo el aceite a tamaños de partícula tan pequeños que literalmente lo está emulsificando. Para este caso, podríamos estar hablando por el tamaño del glóbulo de grasa de una nanoemulsión. Desde arriba se puede ver cómo el flujo va
obteniendo la mezcla perfecta. Los tamaños de partícula son tan pequeños que literalmente las fuerzas de Oswald y de maduración son muy pequeñas y esa es una emulsión que va a ser muy estable o más estable que lo que se podría lograr con una licuadora o con un equipo Turmix. Incluso los tamaños de partículas son menores a los que un homogenizador puede lograr. ¿Para qué utilizamos los ultrasonidos? Los ultrasonidos actualmente, en nuestro nivel actual de conocimiento, se están utilizando solo o en combinación con otros procesos de estabilización centrados primero en aspectos de inocuidad, logrando, por ejemplo, reducción de patógenos en alimentos, sea por retiro del patógeno en el alimento o sea por eliminación. Hemos logrado reducciones de desperdicios muy importantes. ¿Y cómo así? Porque con ultrasonidos logramos recuperar metabolitos. Tercero, hemos tenido procesos o algunos avances en cuanto a lo que es mejora de la calidad, porque estamos, por ejemplo, acelerando el proceso de maduración de carne. Podemos acelerar los procesos de maduración de ciertas frutas. Cuarto, podemos hacer reducciones importantes de contaminaciones en alimentos, orientado a la mejora en los procesos de lavado y orientado a los procesos de desinfección en fresco a baja temperatura. Y quinto, muy importante para la industria, estamos reduciendo los costos y estamos mejorando procesos. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, ultrasonidos, al conocimiento actual que tenemos, tiene 5 grandes campos de trabajo, que es mejora de la inocuidad, reducción de desperdicios, mejora de la calidad de los alimentos, reducción de la contaminación y reducción de los costos y mejora de los procesos por aceleración de los procesos de transferencia de masa y transferencia de calor, que como ustedes saben son los dos fenómenos de transferencia más importantes en la industria del alimentos. Muy bien. ¿Qué aplicaciones de inocuidad podemos mencionar? Por ejemplo, desinfección de lechuga. Las verduras, como ustedes saben, son parte muy importante en la dieta saludable de una persona. Pero estas lechugas pueden estar contaminadas con microbios dañinos o con pesticidas. Lavar las hojas o las verduras de hoja generalmente no elimina totalmente los microorganismos. ¿Por qué? Porque estos pueden llegar a adherirse o incluso penetrar un vegetal. Por eso, consumir vegetales de hoja verde, frescas, sin cocinar, pues conduce a una probabilidad de enfermarse. Las hojas verdes y otras verduras cultivadas en surcos han mostrado ser una fuente importante de infecciones de Escherichia coli, norvirus, salmonella, listeria y ciclospora. Frente a este problema que se ha planteado, que por ejemplo Lee en el 2014, utilizando soluciones de hipoclorito con aplicación de ultrasonido en minutos a 1200 watts en un baño de ultrasonidos, logró reducciones de hasta 6 logaritmos de unidades formadores de colonia por centímetro cuadrado en lechuga. El trabajo de Lee podemos verlo en este gráfico. Empieza con una población de 6 y baja prácticamente hasta casi 0. Y todo ello a baja temperatura. Hassan, en el 2021, aplicando ultrasonidos en un sonicador de baño de 300 watts a temperatura ambiente, sin ultrasonidos, por remojo, logró reducciones de 38%. Mientras que aplicando reducciones de abamectina, que es un plaguicida, en los mismos 10 minutos, con ultrasonidos, logró reducir la abamectina
en un 93% sin mayores modificaciones estructurales en los alimentos, que en este caso, si no me equivoco, ha sido repollo. Entonces, vemos cómo el ultrasonido ha mejorado el proceso de desinfección y mejorado el proceso de eliminación de plaguicidas. En cuanto a lo que es reducción de desperdicio, aquí sí tenemos un gran problema porque la rentabilidad de la agroindustria está muy ligada al costo de la materia prima y al aprovechamiento que se hace de esta materia prima. Sin embargo, se sabe, por ejemplo, que en el caso de frescos, el aprovechamiento de arándano fresco es solo del 80% de lo que ingresa a planta, en el mejor de los casos, y en el caso de uva el 65%. Para congelados, en el caso de frijol de palo, el 50% termina siendo un producto que puede aprovecharse o llega hasta la conserva. En el caso de mango en cubos, solo el 30% de la materia prima comprada llega a ser un mango en cubo congelado. Para el caso de conservas, en el caso de alcachofas, solo el 20% logra terminar ser una conserva en aceite y solo el 37% del pimiento llega a ser una conserva. Esto significa que la agroindustria está generando grandes niveles de desperdicio por cuestiones de presentación, por cuestiones estéticas o muchas veces porque las partes que se desechan o se retiran del alimento no llegan a tener las características necesarias para el producto que queremos obtener. Pero si queremos lograr una sostenibilidad económica y ecológica de la industria, tenemos que pasar por un aprovechamiento más completo de la materia prima. En otras palabras, aquello que un proceso está descartando puede y debe servirnos de materia prima para obtener otro producto que mejore la rentabilidad de toda la operación y la haga sostenible en el tiempo de manera económica y ecológica. Recuperar metabolitos a partir de los subproductos es una necesidad y los ultrasonidos han demostrado que pueden ser una alternativa. Bamba en el 2018 logró recuperaciones de hasta 10 microgramos por gramo de materia prima de antocianinas cuando trabajó con orufo, con cáscara y arándano, con extracciones hechas en agua y etanol, por lo tanto una tecnología verde, al 50-50 en un baño de ultrasonidos de 30 minutos a 64 watts a 40 grados centígrados. Para aquellos que están más relacionados con los pigmentos, aproximadamente la antocianina es un producto muy, muy caro en el mercado y esta tecnología de trabajar con agua y etanol para Lambayeque, por ejemplo, es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros producimos alcohol. En el 2021, el año pasado, ERTE logró aumentar la recuperación del transresveratrol a partir de piel de uva de 1.6 a 3.2 nanogramos por gramo de piel con la aplicación de 60 minutos a una concentración de 1.15 watts por centímetro cuadrado con un remojo de 24 horas en agua destilada. El transresveratrol es un compuesto muy interesante con un uso muy intenso en lo que es cosmética y evidentemente con un alto precio. Les voy a comentar algo que se comenta mucho, que es muy probable que finalmente la recuperación de residuos puede ser más importante incluso que el propio proceso. Reducción de la contaminación. SEO en el 2019 ensayó desinfección con ultrasonidos y etanol en las muestras de control con tratamiento de alcohol al 50%, logrando reducciones de 0.93 logaritmos de unidad formadora de colonia en coliformes. Mientras que si se aplicaban 5 minutos de ultrasonido a 37 kHz y 380 watts, se lograban reducciones de 1.87 logaritmos de unidades formadoras sin alterar color, sin alterar textura en piel de pollo. En la imagen A podemos ver, por ejemplo,
el simple lavado. En la imagen B, el lavado con etanol al 50%. En la imagen C, la sola aplicación de los ultrasonidos. Como pueden ver, hay presencia microbiana en los tres. Y en ultrasonidos y etanol, literalmente limpio. Salvo uno que otro microbio, la reducción es bastante importante. Como ustedes saben, el pollo fresco en el Perú es un producto que se consume mucho y cuya vida útil no es muy larga. Este tipo de desinfección que logra reducciones microbianas importantes, pero que no altera ni el color, ni el olor, ni el sabor del pollo, pues es una excelente alternativa. En reducciones de costos, hemos tenido importantes avances. Por ejemplo, Herrera Ponce, el 2022, comparó el efecto de la pasteurización de baja temperatura y largo tiempo, 65 grados centígrados por 30 minutos, y una pasteurización asistida por ultrasonidos con un sonicador de probeta de 154 watts por 15 minutos a 25 grados centígrados en una bebida de suero y avena. Logró demostrar que, lográndose el objetivo de pasteurización, no existieron diferencias significativas de color y pH entre ambos, mientras que la actividad antioxidante fue mayor en los tratamientos que utilizaron ultrasonido para lograr el nivel de pasteurización necesario. Aplicando ultrasonidos, se lograron reducciones en el tiempo de proceso de un hasta 75%. Literalmente, una planta podría mínimamente duplicar su capacidad de producción sin mayor alteración de sus instalaciones aplicando ultrasonidos. Da Silva, el 2018, comparó el secado convencional con un secado al vacío asistido por ultrasonidos para papaya cortada en rodajas. En el secado convencional, que se realizó a 60 grados centígrados en el aire, al vacío, con 0.025 milipascales, y al vacío y ultrasonido, 25 kilohertz y 4.870 watts por metro cuadrado. Se logró una reducción del tiempo de proceso de 225 minutos a 150 minutos, 24% de reducción para los mismos niveles de humedad final, una mejora significativa en la dureza y en el contenido de vitamina C, sin diferencias significativas en el color y en el contenido de los caloteroides. En resumen, lo que tenemos es una forma de entregar energía a los alimentos que los lleva a hacer una serie de reacciones que nosotros buscamos y deseamos, y que, manejado de la manera correcta, produce muy pocas alteraciones en los alimentos. ¿Es una tecnología ecológica? Sí. No genera residuos. En el momento en el que el equipo se apaga, el efecto se termina. Es ecológicamente amigable desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque la conversión de energía eléctrica a energía ultrasónica se hace en un solo paso y la energía ultrasónica puede entregarse directamente al alimento. Estamos en el umbral de la aplicación de los ultrasonidos en todo nivel, tanto a nivel de microempresa, mediana empresa, gran empresa. ¿Qué nos falta? Nos falta investigar más, entender y encontrar los problemas de la industria y alcanzarle una solución ecológicamente amigable y económicamente sostenible. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta? Yo creo que abriríamos la posibilidad de que abran los micros. Profesor, buenas noches. Buenas noches, doctor Vidal. ¿Cómo está usted? Qué gusto escucharlo. Gusto escucharlo, profesor. Una consulta muy general.
según su experiencia en este campo. Quisiera saber si en el Perú ya hay plantas a nivel industrial o a nivel piloto que hayan podido escalar esta tecnología y que la usen. O si no es en Perú, en Latinoamérica, y si no es Latinoamérica, en el mundo. Gracias. El escalamiento de estas tecnologías se está dando en el Perú todavía. En el Perú, el estudio de ultrasonidos no debe tener más de 2 o 3 años y es a nivel de investigación. Sin embargo, los rusos y los alemanes están trabajando dos tecnologías interesantes de aplicar el ultrasonido a escala industrial. Los rusos están yéndose por la opción de lo que ellos llaman la sonicación en 360 grados, en el cual tengo un reactor dentro del cual está la probeta. Y la probeta es una probeta tipo cuerno. ¿Qué significa tipo cuerno? En el caso de la probeta que hemos presentado es una probeta de fondo recto, ¿no es cierto? En el caso de las probetas tipo cuerno, el eje de la probeta tiene una serie de prolongaciones que crean diferentes zonas muy marcadas de flujo sónico. En la propuesta de los rusos que hablan de sonicación a 360, el fluido pasa de abajo hacia arriba mientras va pasando por diferentes estaciones de ultrasonidos. Eso es lo que comentan ellos, es la alternativa rusa de la sonicación a 360. Los alemanes han ido por otra ruta, han ido por la ruta de la cámara de ultrasonidos, en la cual toda la potencia del sonicador sale a un espejo que refleja. El sonido viene, atraviesa y el flujo viene en transversal, de tal manera que toda la energía, o sea, todo el flujo acústico es mezclado en mezcla perfecta con el alimento. Eso tiene una base inteligente porque elimina el problema de las zonas del alimento que están fuera del flujo directo acústico. Las dos opciones son opciones para trabajar. No recuerdo ahorita el nombre de la compañía en Rusia, pero la compañía alemana que está trabajando es Gerschil, si no me equivoco. Mi pronunciación en alemán no está muy bien estos días. Pero esas son dos opciones interesantes. Pero te agradezco la pregunta porque ninguna de las dos alternativas para aplicar ultrasonidos son mecánicamente complejas. En el Perú hacemos cosas más difíciles. El problema es qué compañía va a levantar el guante, porque evidentemente eso requiere un desarrollo. Pero la aplicabilidad está bastante demostrada. Sí, por favor, doctor, adelante. Ahí está, nuevamente el audio. Sí, gracias por la respuesta. Usted en su presentación habló de una nanoemulsión. Nosotros no, bueno, yo no soy experto en ello. Sin embargo, he visto que algunas personas aquí con el equipo del ultrasonido cambian el accesorio justamente para formar una nanoemulsión. Es decir, el de cuerno lo cambian por una punta muy finita. ¿Qué información más nos puede ampliar sobre eso? La reducción, cuando hablamos de nanoemulsiones, pues estamos hablando de glóbulos de grasa en agua o de glóbulos de agua en grasa, pues muy, muy pequeña. Estamos hablando de micrómetros. La reducción del tamaño de la emulsión por ultrasonidos no es instantánea. Permítame ir justo a una figura que nos da esta idea. Y si no me equivoco es esta de acá.
justo a su pregunta. Yo tengo un tamaño de partícula determinado en este momento y conforme yo voy aplicando mayor cantidad de minutos de ultrasonido, el tamaño de partícula va girando hacia la izquierda. Aparentemente hay un límite. Hay un límite. Este caso es, si no me equivoco, es leche. En este caso, el glóbulo de grasa, en el mejor de los casos, puede estarse aproximando a 0.3 micrómetros, estando el tamaño promedio alrededor de 1 micrómetro aproximadamente. El problema es que si yo, por ejemplo, no llego a controlar la temperatura del proceso de reducción de tamaño de partícula para buscar una emulsión más estable, puedo perjudicar el compuesto que estoy queriendo emulsionar. Un detalle en el cual algunos investigadores, sobre todo antes del 2019-2020, no habían tomado en cuenta. Por ejemplo, con 0 minutos, mi tamaño promedio está alrededor de 150. Con 3 minutos, mi tamaño promedio está alrededor de 20. Con 6 minutos, mi tamaño promedio está alrededor de 2,5 micrómetros como tamaño de partícula. ¿Por qué necesitamos ir de cuerno a probeta? Porque cuerno genera un efecto disperso más amplio. Puedo trabajar mayor cantidad de volumen en menos tiempo, pero no logro tener ese efecto tan puntual de reducción. Mientras que si voy a una probeta, que es un efecto mucho más puntual, en el cual el flujo no es un flujo amplio, como en el caso del cuerno, sino es un flujo prácticamente recto, como vimos al inicio de la presentación. Es un flujo recto, que si nosotros, y hay investigación que lo demuestra, logramos reducir el tamaño del recipiente, geometría básicamente del recipiente de contención, y logramos calzar la probeta exacto en el tamaño, lo más probable es que seamos más eficientes, más eficaces y más eficientes, logrando esa reducción de tamaño en el mínimo tiempo. Pero, ojo, la aplicación de grandes cantidades de energía sónica en volúmenes muy pequeños por tiempos muy prolongados, de todas maneras va a generar un efecto de rebote térmico, que lo podemos ver acá. Con control de temperatura, sin control de temperatura. Podemos pasar de una temperatura ambiente de aproximadamente 28 grados centígrados en menos de prácticamente 5 minutos a prácticamente estar sobre 72. Y ojo, el equipo que usó Scudino en este ensayo del 2020 no es un equipo de gran potencia, es un equipo de 450 watts. Los últimos equipos que he estado viendo de probeta están alrededor de los 1200 watts. O sea, yo imagino entonces que esta pendiente será pues muchísima más prolongada, de ahí la necesidad intensa de no perder el ojo al control térmico, sobre todo para no desnaturalizar incluso el propio emulsificante que podamos estar utilizando. En nuestro caso, por ejemplo, en las últimas investigaciones que hemos estado haciendo, nosotros hemos logrado pasteurizar leche a 20 grados centígrados. Hemos logrado alcanzar los requerimientos legales microbiológicos para considerar una leche pasteurizada aplicando ultrasonidos y no estando encima de 20 o 22 grados centígrados. Literalmente una leche con todas las características de una leche cruda, pero con la carga microbiana de una leche pasteurizada. El control térmico es muy importante y considerar que la probabilidad de que esa carga energética ultrasónica se convierta en carga térmica es muy probable, es muy, muy factible. Para nanoemulsiones, definitivamente el de probeta es más recomendado. Para dispersiones o aceleramientos de procesos de transferencia de masa o de calor, definitivamente el cuerno es el ganador.
Gina de la Cruz nos consulta los efectos de la aplicación de los ultrasonidos en los procesos de osmodeshidratación de frutas. Gracias, Gina, por la pregunta. Sí, eh, siendo que la cavitación y las ondas de choque aceleran los procesos de transferencia de masa con un muy limitado efecto térmico, ya se ha demostrado que los ultrasonidos aceleran los procesos de osmodeshidratación. E incluso, si vemos en el último ejemplo, los procesos de secado y de osmodeshidratación son muy similares, porque hay un fenómeno, en el caso del secado hay un fenómeno de transferencia de masa y transferencia de calor, mientras que en el caso de la osmodeshidratación, básicamente es un fenómeno de transferencia de masa. Definitivamente, la aplicación de ultrasonidos mejora el proceso de osmodeshidratación, pero no está todavía muy definido y necesita investigarse cuánto afecta la pérdida por lixiviación de algunos compuestos durante la osmodeshidratación y qué tanto puede absorber de la solución osmodeshidratante el alimento. ¿Por qué? Porque si yo acelero el proceso de transferencia de masa, es normal que el proceso de transferencia de masa se acelere agua saliendo del alimento, que es el objetivo de la osmodeshidratación, vitamina C o pigmentos saliendo del alimento, un efecto colateral no deseado, o solución osmótica penetrante. Cuando el ultrasonido acelera los procesos de transferencia de masa, normalmente no va a discriminar, sino más allá del peso molecular. Mientras más grande sea el peso molecular del soluto que queremos que entre o queremos que salga, más difícil o más lenta será el proceso de transferencia de masa. En el caso del agua, pues es una molécula muy sencilla. El agua va a salir muy fácilmente, pero puede que el ultrasonido acelere la lixiviación de algunos compuestos más grandes como vitamina C, vitamina A, pigmentos, o incluso que acelere el ingreso de solución osmótica, que de repente puede ser deseada. Por ejemplo, si yo quisiera acelerar el salado en salmuera de un pescado, muy posiblemente los ultrasonidos podrían ser una alternativa muy interesante. Y normalmente, para este caso, se utilizan ultrasonido de baños. ¿Por qué? Porque no necesito energía muy puntualizada, necesito energía difusa. Pero sí, definitivamente sería de gran ayuda para la osmodeshidratación. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, muchísimas gracias por su atención. Han sido ustedes muy amables de brindarme su tiempo, con las disculpas de algunas interrupciones en el video, culpa de mi máquina, lo reconozco, pero les agradezco su presencia, espero que les haya servido y a través del colegio voy a enviar la presentación para que ustedes la puedan tener y gustoso de absolver sus consultas o de apoyarlos si es que desean hacer una investigación. Esta es una línea muy interesante que le falta todavía mucho por desarrollar y bienvenidos. El Grupo de Tecnologías Emergentes de la Universidad Nacional Pedro Rigallo está trabajando en esto y en este tema y pues bienvenidos y con las puertas abiertas para la investigación que ustedes quieran hacer. De mi parte, muchísimas gracias. Han sido ustedes muy amables y muy buenas noches.
Gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.